Hola, buenas noches, les saluda Antonio Segovia. Me da gusto estar con ustedes otra vez en su canal Economía y Vida. En los últimos videos que subí, cortos de 1 a 3 minutos, hablábamos sobre el ahorro, la inversión y muchos principios importantes y fundamentales para generar riqueza. Hoy quiero hacer una síntesis y abundar un poco en estos temas. Siempre pongo tiempo, el tiempo es vida, el tiempo es dinero, el tiempo es riqueza, entonces siempre hay que establecer plazos. Este video puede ser de 3 a 15 minutos dependiendo cómo se va desarrollando. Puede ir mucho más largo, pero bueno, podemos empezar hablando de la riqueza o podemos empezar a hablar del sacrificio, lo que más nos guste. ¿Queremos iniciar de lo que todos buscamos, que es la riqueza, o queremos aprender desde el sacrificio? Hay una ruta que pareciera ser escrita y precisa para poder lograr la riqueza, pero entre el trayecto, entre el sacrificio y la riqueza, hay procesos. Entre eso podemos ir resumiendo desde abajo para arriba para que aprendamos de los principios y podemos decir, ¿no? Empezamos aprendiendo el hábito del sacrificio, vamos con el ahorro se convierte en inversión, la inversión se convierte en crecimiento económico, en crecimiento de nuestro patrimonio, el crecimiento, prosperidad, ahí viene el bienestar y después la riqueza. Todos estos conceptos, palabras, tienen subcomponentes, tienen un subsistema que nos va a permitir generar la riqueza. Decía en uno de mis videos que el sacrificio tiene que iniciar desde muy temprana edad. Quiero hablar a estos jóvenes o niños de 8, 12 años, 22, 23 años, que tenemos que aprender ese hábito del sacrificio. ¿Qué es el sacrificio? En algunos escenarios hemos aprendido que el sacrificio es renunciar a algo bueno por algo mejor. Tenemos que aprender a posponer la recompensa. Es decir, voy a dejar de consumir esto para poder ahorrar. Ese es el principio, sacrificio. Sacrificio es saber que vienen cosas mejores y por eso nosotros hacemos esa acción de dejar una parte. De ahí viene el ahorro. ¿Cómo podemos hacer ese sacrificio? También entenderán, no, pues no puedo ahorrar porque realmente gano un salario mínimo. Sí, es cierto. Quiero comentarles también un paréntesis de mi propia vida, los que me conocen. Yo estudié y hace los 5 años caminé 3 kilómetros por 5 años y en un año de lunes a domingo. ¿Por qué digo de lunes a domingo? Porque el lunes a viernes la escuela, sábado mi servicio militar y domingo tenía reuniones muy temprano en la iglesia. Entonces, todo este proceso sé cómo se vive. Y recuerdo cuando caminaba y me preguntaba, ¿cuándo podré tener un auto? Mi primer auto fue un fracaso o fue una mala decisión. Junté dinero en ese tiempo, hace más de 20 años, unos 15, 20 mil pesos, y salió una oportunidad. Decidí hacer la compra, pero la caja de velocidades estaba dañada. Incluso no estaba aquí en Mérida, estaba en Quintana Roo. Imagínense cómo me sentí mi primer intento de tener mi auto, y tuve que esperar 2 años más. Entonces el tiempo da oportunidades. Entonces 5 años tuve que estudiar y después un 6º año y después tuve oportunidades en tener un vehículo, un auto del año. También tuve oportunidades de tener una propiedad en una de las mejores zonas también aquí en Mérida. Entonces sé de qué estoy hablando. El sacrificio vale la pena hacer. El ahorro es ahorrar una parte proporcional de tus ingresos. ¿Es correcto de que estamos limitados? Sí, es cierto. Pero si conocemos el principio del sacrificio, si ganamos 300 pesos al día, tenemos que ajustarnos con 200. Un ejemplo, no tiene que ser 100 pesos de ahorro. Comenté en una cápsula sobre el ahorro que debemos ahorrar entre un 10 y un 25%. Pero ¿para qué sirve el ahorro? El ahorro guardado en el sistema financiero que te da rendimientos muy bajos no te va a servir de mucho, puede perder su valor. Entonces, se tiene que canalizar en una inversión. ¿Y qué es una inversión? Bueno, hay muchas formas de invertir, controlando los riesgos,
sabiendo que haya certeza jurídica, sabiendo que te va a dar más liquidez o puede darte a largo plazo. Hay varias formas. Hay un punto que voy a hablar más adelante, no en este video ni hoy, donde dice que la inversión tienes que diversificar. Sí, se habla mucho de la diversificación, pero no debe tener correlaciones esa diversificación. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy en el sector inmobiliario y cae por alguna situación y tengo otra inversión de inmuebles, se va a llevar, hay una correlación directa. Cuando caiga una, va a caer la otra. Tenemos que diversificar, pero no inversiones correlacionadas. O sea, que si afecta un negocio, va a afectar al otro, sino en diferentes sectores, en otras palabras. Porque si en uno va mal, el otro va bien. Y así nos vamos. Si los dos va bien, adelante. Entonces, con respecto a la inversión es una parte fundamental para crecer. ¿Por qué? Vamos a invertir en capital. En capital humano, conocimiento. Tenemos que educarnos. ¿En qué vamos a invertir? Vamos a empezar desde nosotros mismos, en nuestro capital humano, en conocimiento. También tenemos que invertir en tecnología, en maquinarias, depende de nuestro giro. Siempre, cuando daba clases en la Facultad de Economía, ponía un ejemplo con respecto en qué deberíamos invertir. Yo les ponía siempre el típico ejemplo de los celulares. ¿Para qué quiero un celular que tiene muchas funciones y que cuesta más de 15,000 pesos cuando solo uso la capacidad de un 10% de todo lo que tiene ese celular? Entonces, a mí no me va a servir, incluso me va a restar mi capacidad de generar riqueza. Tenemos que aprender a razonar, a pensar qué es lo que voy a usar. ¿Por qué? Pues seguía con el ejemplo del celular. Si yo me compro un celular de 30,000 y solo uso el 10% o es solo estatus, cuando puedo comprar un celular de 8,000 o 7,000 pesos que me va a hacer lo mismo y el resto lo puedo diversificar o invertir para que el celular junto con otra inversión sean complementarios y generar riqueza. Entonces, no tenemos que llevarnos por lo que estatus social, por algo que no conocemos ni sabemos. Entonces, la inversión es fundamental. ¿Sí? ¿En qué? Tenemos que saber que nos dé rendimientos. Dicen, regresando a un punto de ahorro en economía, que los países que ahorran más del 10-15% tienen tasas de crecimiento más elevadas. La tasa de crecimiento se mide por lo que produce un país. Y la producción tiene una función de producción donde se incluye en lo general el capital humano, conocimiento, tiene que ser un capital cualificado, o como lo queremos llamar, maquinaria y tecnología. La combinación de la tecnología, insumos y todo, hace que tengamos una producción, ahora sí con tendencia y con rendimientos productivos crecientes a escala, o sea, más. Invertimos más del doble, vamos a recibir. Entonces tenemos que tener cuidado en dónde vamos a invertir. Si queremos crecer, tenemos qué estamos produciendo. Podemos producir un servicio si somos contadores, si somos médicos, somos economistas. Si somos panaderos, vamos a producir más panes. Voy a comprar una maquinaria que me haga ser más productivo. Entonces, si yo descuido mi tasa de ahorro, por lo consiguiente se lleva mi tasa de inversión y por lo consiguiente mi tasa de producción. ¿Por qué? Porque mi capital se va a desgastar. Entra ahí en juego la depreciación. Va a caer. Y si no hago una renovación de mi maquinaria, de mi tecnología, voy a quedar obsoleto y voy a dejar de crecer y voy a estancarme. Por eso el ahorro siempre y la inversión y la reinversión es fundamental para tener tasas de crecimiento altas en nuestra producción. Repito, en la escuela nos enseñan a ser buenos economistas o buenos contadores o buenos administradores o buenos médicos, pero no nos enseñan a hacer dinero ni a conocer el medio para poder lograr nuestros objetivos financieros. Entonces, tenemos que aprender cómo funcionan los mercados en los términos generales en nuestros sectores. Entonces, ya tenemos en el proceso del sacrificio, del ahorro, de la inversión, tenemos que invertir en cosas que me hagan más productivo. También la imagen y la publicidad es parte fundamental dentro de la estrategia,
para que podamos elevar nuestra demanda. La publicidad, el marketing también es fundamental. Entonces hay que invertir. De ahí viene, del crecimiento, viene lo que es la prosperidad, el bienestar y la acumulación de riqueza. Y riqueza no necesariamente tiene que ser medido en cuestiones cuantitativas, sino también puede ser en cuestiones cualitativas, en aprender a saber a vivir bien. Paréntesis. Con el equipo de trabajo que tengo, ¿por qué estoy en el sector de la construcción? Después de analizar por 2-3 años en dónde íbamos a canalizar la experiencia que he tenido en las finanzas, en cuestiones de controles, en cuestiones de dirección. El sector de la construcción es un sector que he encontrado que me apasiona porque se combinan todos los mercados de insumos, los mercados de capital humano, laborales. Pero al equipo los reuní y les dije en esta semana, ¿qué visión tengo? Yo no veo solo la casa que estamos construyendo, sino a ustedes les veo como una familia, como su familia, que puedan crecer. ¿Y cuál es la visión que les estoy tratando de dar? Construyen casas y no tienen casas, no tal vez una casa como de 200, 300 metros cuadrados, pero una casa con una buena distribución para sus necesidades. Ok, el trabajo de la construcción es agotador, el sol es agotador. Entonces, ¿por qué no vislumbrar 10, 15 años y se retiran? Preparan a otros maestros albañiles y ellos en sus poblados ponen negocios, una tienda, algo que puedan producir y se retiran con un negocio. Entonces mi visión para con ellos es que aprendan a hacer negocios. Pero detrás de todo eso viene una cultura de percibir la vida, una cultura de poder entender para qué sirve el dinero. Porque aún algunos empresarios que tienen dinero no saben ni conocen la utilidad que tiene el dinero, sino que nos cegamos. Y después voy a relatar una historia que he estado aprendiendo con respecto al dinero. Ahorita me estoy preparando para que podamos saber, cuando exista esa riqueza, saber que debe tener una utilidad. Y la utilidad desde la perspectiva económica es la satisfacción que te da. Y la satisfacción viene más bien en cuestiones cualitativas. Entonces, la visión que tengo para con ellos y todo el equipo de trabajo, y por eso no es fácil, hemos luchado por trabajar y poder establecer las bases, y lleva su tiempo, es de que formar unas familias, y como economista hacer un experimento más que social, un experimento que realmente impacte la vida y que vengamos con nuestra visión. Cuando anuncio nuestras propiedades, digo, detrás de esta casa hay pasión, hay lealtad, hay valores, hay profesionalismo, porque eso es lo que buscamos. Entonces, regresando al punto, tenemos que aprender a hacer dinero, sí, pero recorremos desde el principio del sacrificio, desde el principio del ahorro. Es un proceso, acumular, invertir. ¿En qué vamos a invertir? Y vamos teniendo control. Tenemos que conocer, y uno no se avienta solo porque se apasiona y lo quiere hacer. En este punto, entonces, tenemos que elegir, tenemos que aprender a educarnos primero. No es ir por ir sin conocer. Hay que rodearse con personas que conocen el ramo. Yo tengo amigos que aprecio y valoro, que me han transferido su experiencia, su conocimiento, me han opinado, porque aún yo siendo economista, no soy ingeniero ni arquitecto, pero tengo gente que me rodea, que me guía, me ayuda, me apoya y me recomienda, y me dice los aspectos que yo no sé todavía, pero tampoco en eso yo cierro los ojos, en el sentido de que no me pongo a investigar. Las negociaciones, ¿cómo las hago? Escucho, averiguo, compruebo, verifico, pongo controles, y si en el proceso hay cosas que no cuadran, reboto esa transacción que voy a hacer. Con los contratistas, con todo, firmamos, hacemos contratos, valga la redundancia, contratista con contrato. Entonces, todo tiene un proceso. Entonces, todo aquel que escucha esto y que partimos de cero, yo les puedo decir que con el principio del sacrificio podemos lograr muchas cosas. Pero siempre he compartido que la visión se debe aprender. Un sacrificio sin visión es un sacrificio muerto.
Es un sacrificio que no va a tener frutos, porque solo estamos sufriendo sin disfrutar a dónde queremos llegar, sin ver, visualizar. Entonces, el primer principio, si queremos emprender, ¿por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? ¿Qué utilidad tiene? De ahí desprendo la visión, qué es lo que veo, en donde voy a llegar con lo que hago, qué me apasiona por hacerlo. Y todo el proceso, porque es un proceso difícil, que en su momento, ahorita estamos en un proceso de trabajar y de sacar estos proyectos y con todo lo que hacemos, se sufre, pero también en este proceso les comparto y les digo que hay que aprender a disfrutar el proceso. Como dicen, la tranquiza que uno se lleva, tienes que aprender a ser feliz lo que vives hoy. Entonces, ejemplos, invitación, más que un ejemplo, les invito a que podamos reflexionar sobre el sacrificio. Ok, solo tenemos 10 pesos, vamos a dejar un peso. Ese peso tal vez va a ser algo que vamos a sacrificar, un bocado más. Pero si tenemos la visión, ese peso se va a convertir en un ahorro, y si lo hacemos todos los días se va a convertir en 7 pesos, en 14, 21, en 30, en 100. Cuando nos demos cuenta, ya tenemos 1,000 pesos, 2,000, 3,000 pesos. Después ahora digo, ¿en qué le invierto? Que cuando menos me dé entre un 15, un 20, un 30% de rendimiento. Si lo duplicamos, qué bien. No olvidemos que a mayor ganancia, mayor riesgo. Es la naturaleza de la vida. No podemos escapar de esto, porque es parte del proceso de aprender y de fortalecernos y de agarrar experiencia. Entonces, la riqueza se va generando poco a poco, y aprendemos y aprender a desprendernos de las cosas que realmente no tienen valor, pero que nos hacen feliz. Y si podemos acumular riqueza y más riqueza, nunca olvidemos para qué es. Gracias, les pido que puedan reflexionar y podamos compartir con todo esto que pueda ser útil para los demás. Nos vemos y bonita noche.